¿Qué tal? En este video hablamos más de las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden. En videos anteriores ya hemos visto cómo surgen las ecuaciones exactas, pero existen otros dos tipos de ecuaciones de primer grado, primer orden, que no son lineales. Otro tipo de ellos serían las ecuaciones de variables separables y un tercer tipo serían las ecuaciones reducibles a lineales, también conocidas como ecuación de Bernoulli. En este video nos enfocaremos al tipo 2 de ecuaciones no lineales de primer orden. Entonces, este tipo de ecuaciones, una forma de representarlo sería, tenemos la derivada de y con respecto de t, y esto está igualado a una función h que depende de y y de t. Si la ecuación es de variables separables, entonces esta función h de y(t) se debe descomponer como una función f que solo depende de y multiplicado por una función g que solo depende de t. Si logramos separar una expresión que solo depende de y una expresión que solo depende de t, entonces podremos separar las variables. Es decir, el f de y lo pasaríamos dividiendo al de y el de t lo pasaríamos multiplicando al g de, aquí está mal, al g de, sería una t aquí, al g de t. Entonces de un lado tenemos una expresión que solo depende de y, del otro lado una expresión que solo depende de t, y la solución a esta ecuación diferencial sería integrar ambos lados con respecto de y con respecto de t. Aquí tenemos dos situaciones en las cuales veremos si son de variables separables. Lo que está después del igual, t cuadrada, y cuadrada más y cuadrada, podría factorizarse, tienen el término común y cuadrada, y entonces esto se multiplicaría por t cuadrado más 1, y podemos ver que entonces esta expresión solo depende de y el paréntesis solo depende de t. Entonces tendríamos esta expresión y posteriormente separaríamos las variables. De un lado nos quedaría dy sobre y cuadrada y del otro lado nos quedaría t cuadrada más 1. Esto multiplica a dt. Entonces hemos podido separar las variables, por lo tanto cumple con la caracterización de ser una ecuación de variables separables. Entonces lo que hacemos aquí es integrar en ambos lados. Antes de resolver esta ecuación, vamos a ver si esta es de variables separables. Entonces vamos a pasar restando el segundo término. Nos quedaría 2t por dy es igual a menos 2y por dt. Ambas expresiones tienen un 2, entonces podríamos dividir todo entre 2 y se van a cancelar. Entonces nos queda t por dy igual a menos y por dt. Ambas expresiones podemos mandar la t dividiendo al segundo lado y pasamos la y dividiendo al primer lado. Entonces el primer lado tendríamos dy sobre y, vamos a dejar el menos en el segundo lado, menos dt sobre t, y pues nuevamente llegamos a que es posible separar las variables y el siguiente paso sería integrar en ambos lados. Entonces vamos a enfocarnos a resolver esta que tenemos de este lado. Ya tenemos solo para integrar, entonces esta y cuadrada la subiríamos como y a la menos 2, la ponemos en el numerador y procedemos a integrarla. Entonces sería, a esto le sumamos 1, sería y a la menos 1 entre menos 1, nada más agregamos el menos y más una constante de integración que le vamos a llamar c1. Del otro lado hay que integrar t cuadrado con respecto de t, sería t al cubo sobre 3, más la integral de 1 es t, y más una constante que le vamos a llamar c2. Entonces este término, si lo pasamos restando para acá, sería la constante c2 menos la constante c1, sigue siendo una constante que no conocemos, entonces podríamos hacer lo siguiente. Menos y a la menos 1 es igual a t al cubo sobre 3 más t, más decir que c2 menos c1 es una constante a o una constante c, como se les haga más fácil,
Y aquí tendríamos este menos que tratar de multiplicar toda la expresión por menos, y también el menos 1, tratar de elevar todo nuevamente a la menos 1 para que este exponente se haga positivo. Entonces lo hago por partes, multiplico toda la expresión por menos 1, me quedaría y a la menos 1 es igual a menos t cúbica sobre 3 menos t, y si esta expresión la multiplico por menos, como no la conozco, pues sigue siendo una constante desconocida. Entonces, perdón, la representación sería con más. Ahí está. Entonces ya puedo elevar toda la expresión a la menos 1. Toda la ecuación la expreso a la menos 1. Y entonces un exponente, potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes, menos 1 por menos 1. Entonces ya tengo y a la potencia 1. Le voy a llamar y de t. Y entonces toda la expresión me quedaría de la siguiente manera. Menos t al cubo sobre 3 menos t más a, y esto está elevado a la menos 1. Aquí hemos resuelto la ecuación diferencial. Dejaremos esta para los lectores. Gracias.